Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos están escuchando en esta tarde. Les damos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos en esta tarde estudiar un precioso estudio de la palabra de Dios para que todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este medio puedan ellos conocer el mensaje de Dios para este tiempo y así prepararlos para la segunda venida de Jesús. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe en el estudio de su palabra. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permiten esta tarde estar reunidos a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Tú permites que se predique tu palabra. Eso significa que hay oportunidad de salvación. Aún la puerta de la gracia no se ha cerrado. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero que estudiemos sobre el tema de los 144,000. Quiero decirles de que este tema es un tema de los más profundos y más amplios, a mi parecer, que no basta solamente un sermón para hablar de esto o profundizar en esto. En esta tarde solamente quiero que los espaciemos o enfrasquemos sobre lo que significa en profecía virginidad. Sobre el tema de los 144,000 es un tema demasiado profundo. Inclusive yo tengo aproximadamente unos 50 a 40 estudios solamente de los 144,000. Si Dios lo permite, vamos a estar presentando y hablando de este tema en los estudios posteriores para poder profundizar en cada detalle sobre los 144,000. Es un tema emocionante y precioso que tiene que ver con verdad presente. Quiero decirles, antes de estudiar, de que en la iglesia adventista hay dos posiciones sobre lo que es o sobre lo que son los 144,000. Hay una posición que dice que los 144,000 es un número simbólico, que eso significa un símbolo, el número 144,000. Mientras que hay otro grupo, otra posición que enseña de que los 144,000 es un número literal, ni uno más ni uno menos, exactamente 144,000. En mi experiencia que tengo de estudiar este tema, que lo he profundizado mucho, conozco mucho sobre este tema, me he dado cuenta y he escuchado las dos posturas. Ambas posturas son muy buenas. Ambas posturas tienen sus bases y sus argumentos bíblicos y es de apreciarlos. Pero siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta que cuando examinemos dos posturas sobre un determinado tema, especialmente temas apocalípticos, siempre vamos a notar de que hay una postura que es más profunda y más completa, aunque la otra sea muy buena. Eso es bien importante para un estudioso de profecía. Ahora, a mi parecer, yo he llegado a la conclusión de que la postura, de que el número es un número simbólico, por esa postura me he decidido o he optado por aceptar, porque he notado que es la más completa y más profunda y cubre los vacíos que la otra postura no plantea. Hay muchas razones que no las voy a dar en esta hora por falta de tiempo, pero en los estudios posteriores que vamos a tener vamos a profundizar mucho sobre este tema. Como les dije, tengo aproximadamente como unos 50 a 40 estudios sobre este tema de los 144,000. Qué tremendo, hermanos, esto es profundo. Ahora, vamos a iniciar en este estudio hablando primero qué son los 144,000 y por qué es importante estudiar este tema. Quiero decirles de paso, y este estudio lo voy a poner ahí abajo, lo voy a pegar el tema, el texto lo voy a pegar abajo del video que voy a subir en el canal,
para que ustedes lo puedan constatar, puedan copiar y puedan corroborar las citas bíblicas. ¿Qué son los 144,000? Los 144,000, hermanos, es o representa el último ejército de Dios que mantendrá firme antes de la segunda venida, que van a estar firmes y vivos antes de la segunda venida de Jesús. En otras palabras, si nosotros somos fieles a Dios, creemos en el mensaje de los 3 ángeles y perseveramos hasta el final y no gustamos la muerte y no morimos, formaremos parte de este ejército que la Biblia le llama los 144,000. Voy a dar algunos pincelazos. Los 144,000 es el último remanente fiel que Dios mantendrá vivos en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Esto lo dice Apocalipsis 12:17, cuando menciona la palabra el resto. Esa palabra resto significa lo hipos, o lo que queda, o el remanente. Son fieles en un mundo de rebelión y apostasía. O sea, se van a mantener firmes cuando venga la marca de la bestia y la persecución. Los 144,000 son los que van a dar el último mensaje de amonestación a este mundo, que Apocalipsis 18 se le conoce como el fuerte pregón, con el poder de la lluvia tardía. Son el remanente que será protegido de las plagas, o sea que no los tocará ninguna plaga. ¿Por qué? Porque son el pueblo fiel que va a resistir a la marca de la bestia. Son el último remanente que será sellado en su frente bajo una circunstancia que nadie la pasó en este mundo. ¿Cuál es? El tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación, la grande. Resistirán a la bestia y a su imagen. O sea, tiene que ver con eventos futuros. O sea que Pablo no puede estar en los 144,000. Elena de White no puede estar en los 144,000. ¿Por qué? Porque para estar en los 144,000 tiene que estar ¿qué? Vivo. Aunque Elena de White y los pioneros van a estar con los 144,000, pero no entre. Y ya voy a explicar más adelante qué significa con y entre. Son dos proposiciones diferentes. La palabra con es porque los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles van a resucitar en una resurrección especial y se van a unir con los 144,000 para ver la venida de Jesús de principio a fin. En ese sentido van a estar con, pero no entre en los 144,000. Porque para que estén entre, tienen que estar ¿qué? Vivos. O sea, es bien importante que entendamos, amigos y hermanos, que los 144,000 es el último ejército de Dios que va a estar vivo antes de que se desaten las plagas y la crisis final sobre esta tierra. Van a soportar la marca y la bestia, no van a ser tocados por ninguna plaga, van a dar el último pregón y pasarán por el tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación. Ahora, es bien importante que tengamos algo. Los 2 capítulos explícitos que mencionan los 144,000 en Apocalipsis son 2, el capítulo 7 y el capítulo 14. Hay más referencia a los 144,000, pero eso está implícito. Pero hablamos explícito, algo que está claro, y solamente está en 2 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 14. Es interesante que Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, dice lo siguiente, versículo 4. Estos no son los que se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Noten que dice, fueron redimidos de entre los hombres. No dice fueron redimidos de entre los muertos. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, van a haber redimidos de entre la muerte. Sí, los que van a resucitar. Eso lo dice Oseas 13:14. Pero aquí dice que estos son redimidos de entre los hombres. O sea que van a estar vivos, no muertos. O sea, los 144,000 son un grupo selecto de justos que van a estar vivos antes de que Jesús venga. Pero dice que estos dice,
son vírgenes, pues no se contaminaron con mujeres. En este estudio quiero que toquemos este tema, ¿qué significa estar vírgenes? Y de paso, quiero que notemos que Apocalipsis 14, versículo 4, tiene su contexto. ¿Y cuál es el contexto? Son los mensajes de los tres ángeles. Después Juan, de ver los mensajes de los tres ángeles, o los tres ángeles volando por en medio del cielo con un mensaje cada uno, Juan ve a los 144,000 y los ve en el monte de Sión con un cordero. Todo esto es simbólico. En otras palabras, estos 144,000 se mantuvieron firmes y fieles a Dios y no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué razón? Inclusive están en el monte de Sión. ¿Cómo llegaron allá? El contexto es que aceptaron en sus vidas ¿qué? Los mensajes de los tres ángeles, porque lo que está antes es los mensajes de los tres ángeles. Noten el contexto en que se mencionan. Dice que estos no se contaminaron con mujeres. Entre la teología protestante futurista, más que todo las iglesias protestantes, que toman los 144,000 con una literalidad, sin tomar en cuenta el símbolo apocalíptico, creen de que esta es una virginidad literal. Inclusive estuve platicando con un judío que tiene tendencias judías, o se le llama judío mesiánico. Estaba diciendo que estos son eunucos literales que nunca se casaron, o sea, son personas que nunca tuvieron un matrimonio, porque ellos creen de que la virginidad que se habla aquí de los 144,000 es una virginidad literal, porque según ellos casarse hay una cierta contaminación. Y saben que esta teología no es propia de muchas sectas, la adquirieron de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica cree de que hay cierta pecaminosidad y cierta suciedad en el matrimonio, pero eso contradice el testimonio bíblico. Según la Biblia, antes de que entrara el pecado a esta tierra, Dios santificó dos instituciones. ¿Cuáles fueron? El matrimonio y el sábado. ¿Cómo es posible que alguien puede pecar por casarse si el matrimonio no es pecado? O sea, no cuadra la idea literal de que estos son eunucos literales, porque dice que no se contaminaron con mujeres. Inclusive la Biblia enseña que la virginidad no siempre se debe de interpretar literal, sino también espiritual. Por ejemplo, vámonos a dos textos. Noten lo que dice 2 Corintios 12, versículos 2 y 3. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 3. El 2 y 3. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 y 3. Es 2 Corintios 11, yo dije 12, pero es 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una mujer virgen a Cristo. No podemos pensar que Pablo está hablando de una virginidad literal, o sea, que no cuadra el contexto. Inclusive Pablo en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4, noten cómo habla respecto al matrimonio. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. ¿Cómo es el matrimonio para Dios? Honroso. O sea, no cuadra la idea de que estos 144,000 son personas que nunca se casaron, literalmente, y que se mantuvieron bien. Entonces tendríamos que interpretar otro error. No tendríamos que incluir aquí mujeres, solamente hombres, solo eunucos, si lo tomamos literal. Es bien importante eso. Ahora, esta virginidad, estamos estudiando profecía, no literalidad, debe de interpretarse simbólico. La virginidad de este grupo selecto que le llaman la Biblia 144,000 representa una pureza y santidad, que se mantuvieron fieles a Dios
y que no doblaron rodillas ante la imagen, ante la bestia y ante la marca de la bestia. En otras palabras, significa no contaminarse con mujeres, representa no se mezclaron con las falsas doctrinas de las mujeres simbólicas que en Apocalipsis 17:5 se le llama Babilonia y rameras. Esa es la única interpretación lógica que cuadra con el contexto bíblico, porque estamos tratando con símbolos. Todo lo que hay en el capítulo 7 y capítulo 14 es simbólico. Primicias. No se contaminaron con mujeres. Un cordero en el monte de Sión. No podemos tomar literal eso. Debe de tomarse en su contexto como en un aspecto simbólico. Los 144,000 aquí debe de interpretarse al último remanente que no se mezcló con las mujeres de Babilonia, las mujeres rameras. Y eso sí cuadra con el contexto. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 5, el contexto, y vamos a notar de que esta virginidad se relaciona con no pecar, con ser fiel a Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 y 5, para que leamos el contexto. Noten, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hoy noten, seguirlo. ¿Qué dice la Biblia? El que dice que está en él debe andar como él anduvo, en obediencia, seguirlo. Y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para con Dios y para el Cordero. Ahora, miren el contexto. Y en su boca no fue hallado ¿qué? Mentira. ¿Qué significa estar virgen? Que no eran mentirosos, eran fieles a Dios, pues son sin mancha y sin contaminación. ¿Podemos interpretar que es una virginidad literal con el contexto? No. ¿Qué significa la virginidad? Que se mantuvieron fieles, sin mancha y sin contaminación. Son sin mancha delante de Dios y delante de su trono del Cordero. ¿Saben algo muy interesante, hermano? El problema de muchas iglesias protestantes que tienen un concepto errado de interpretación profética es porque ellos desconocen los principios. Y uno de los principios a la hora de interpretar profecía apocalíptica, y en este caso los 144,000, es que notemos de dónde Juan o el apóstol toma prestada la simbología. En el libro de Apocalipsis tenemos más de 1000 referencias a la Torá, a los 5 libros de Moisés, y otras 1000 referencias, ¿notaron? Otras 1000 referencias a todos los profetas. ¿Saben de que esta palabra son sin mancha y no se halló mentir en ellos? Juan la toma prestada de un salmo. ¿Saben cuál es este salmo? Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5. Noten que Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000, ¿dónde están? En el monte ¿qué? De Sión, con el Cordero. Ahora, noten lo que dice Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Se le conoce por los teólogos a este salmo el salmo de los 144,000. Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5. Jehová, y noten cómo compara la pureza y quiénes son los únicos que pueden estar delante del trono. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunto, según Apocalipsis, ¿quiénes son los que entran al templo? Y esto lo corrobora Elena de Guay en el libro Primero Escrito, página 15, página 16. Dice que los únicos que entran al templo son ¿qué? Los 144,000. Ahora, noten lo que dice Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Noten, el que anda en integridad, el que hace justicia. Pongan el dedo allí. El que anda, ¿qué dice? En integridad. Ahora, ¿qué es andar en integridad? ¿Qué es andar? Noten lo que dice Salmo 119, versículo 1. Bienaventurado los que caminan. Otras versiones dice, los que ¿qué?
andan en ¿qué? La ley de Jehová. Salmo 119, versículo 1, estoy citando. Ahora, volvamos al versículo 2 del Salmo capítulo 15. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla la verdad en sus corazones. ¿Qué significa estar bien? Ser fiel a Dios, no hablar mentiras, predicar la verdad. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? Son fieles, aunque los cielos se desplomen. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho. Miren cómo culmina el Salmo. El que hace estas cosas no resbalará ¿qué? Jamás. Los 144,000 son vírgenes porque nunca se mezclaron con la mentira y el error de la falsa religión Babilonia, las rameras. Las únicas mujeres que se mencionan en Apocalipsis son las mujeres de Apocalipsis 17, la madre de la ramera. Ya no hay más. Ya no hay más. O sea, los 144,000 no se mezclaron con estas mujeres. Significa que no se mezclaron con las falsas doctrinas de Babilonia. Entonces, para concluir, es lo siguiente. Si somos fieles y morimos creyendo en este mensaje del tercer ángel, porque ese es el contexto de los 144,000, resucitaremos ¿en qué? En la resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Pero si estamos vivos y somos fieles creyendo en este mensaje y no lo mezclamos con Babilonia y sus hijas, formaremos parte de los 144,000. Interesante, hermano. Hermanos, esto es claro en la palabra de Dios, no hay donde perderse. Los 144,000 es el último remanente fiel que dará el último mensaje de amonestación a este mundo. Y con este mensaje de amonestación llamará a los obreros de la hora undécima, que son los fieles que saldrán de Babilonia a sus hijas. O sea, los 144,000 son los únicos que darán el fuerte pregón antes de que se cierre la puerta de la gracia y mucha gente se convierta y formen parte también del remanente. Esto no le gustará al diablo, porque dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Como dije al principio, esta palabra resto es del griego loipos, que significa lo que queda, el remanente que se mantiene fiel a pesar de una grande apostasía y que no le importa morir por exaltar las leyes divinas. A este remanente en Apocalipsis también se le llama los santos que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Hermanos, qué privilegio, qué privilegio. Si somos fieles a Dios y estamos vivos, seremos parte de los 144,000. Si morimos bajo la proclamación de este mensaje del tercer ángel, resucitaremos en una resurrección especial, que vamos a tocar ese tema en otro estudio, lo vamos a tocar. Resucitará en una resurrección especial que dice Apocalipsis 12:12 y Apocalipsis 1:7. El privilegio de los 144,000 y de la resurrección especial, ninguno lo habrá tenido. ¿Cuál es ese privilegio? Podrán ver la venida de Jesús de principio a fin, mientras que los justos de la resurrección total que dice Pablo lo van a ver cuando ya estén en las nubes. Mientras que los de la resurrección especial y los 144,000 lo van a ver desde principio a fin. O sea, gran espectáculo ver que Jesús se viene acercando con sus santos ángeles con poder y gloria. Eso nadie lo va a poder tener. Pablo no lo va a poder tener. Aunque Pablo dijo, nosotros los que vivimos, porque según el apóstol Pablo iba a formar parte de los 144,000, porque él creía de que Cristo iba a venir ¿qué? En sus días. Lo proclamaba Pablo. Lastimosamente Pablo no va a estar en los 144,000. ¿Por qué? Porque Pablo ¿qué? Murió.
y espera a Jesús que venga con poder y gloria. El apóstol Pablo y todos los mártires van a resucitar, ¿qué? En la resurrección total. Pero los que mueran bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, porque ese es el contexto de Apocalipsis 14, van a resucitar en una resurrección especial que menciona Apocalipsis 14:13. Bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque con ellos sus obras siguen. ¿Por qué son bienaventurados? Porque van a resucitar en una resurrección especial y murieron creyendo en la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Qué privilegio, hermano. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos serle fiel a Dios. Ya sea si morimos o vivimos, somos de ¿qué? Del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.